La cabaña de Ashen Row se levantaba en el borde áspero de un poblado fronterizo que apenas merecía llamarse así, donde los campos arados de los colonos se iban adelgazando hasta volverse matorral seco, y el matorral, sin aviso alguno, daba paso a las tierras apache. No había cercas ni mojones claros. La frontera se marcaba con silencio, con distancia, y con miradas que evitaban sostenerse. En el pueblo hablaban de esa línea como si fuera firme e inamovible. Pero Ashen sabía la verdad. En aquellos parajes, los límites cambiaban con el clima, con la sangre derramada y con la memoria de quienes habían sobrevivido. Ashen no era carpintero ni vaquero de oficio. Era ganadero, por necesidad y por herencia de una vida dura. Pasaba sus días cuidando animales ajenos, vigilando rebaños en tierras abiertas, reparando corrales improvisados y conduciendo reses por rutas que no aparecían en ningún mapa. Sus manos estaban curtidas por el sol, agrietadas por el frío nocturno y marcadas por sogas tensas, pezuñas inquietas y mañanas heladas sujetando animales que no querían obedecer. Se encargaba de lo que otros preferían no ver: cercos que debían resistir vientos del norte, bebederos cavados a mano para que el ganado no muriera de sed, establos remendados lo justo para pasar otro invierno. Ashen se movía de rancho en rancho, con su montura cargada de cuerdas, herramientas simples y algo de sal para las bestias. Se quedaba el tiempo necesario para cumplir, cobraba lo justo y seguía adelante, sin echar raíces. Hablaba poco, no por desconfianza, sino porque las palabras le parecían un gasto innecesario. Los animales eran más claros. Un mugido advertía peligro, una mirada nerviosa anunciaba tormenta. La gente, en cambio, escondía demasiado. En el pueblo no tenía amigos cercanos ni familia que lo reclamara. Eso le bastaba. El cantinero conocía su nombre, el tendero lo saludaba con un gesto, y con eso era suficiente. Ashen no se quedaba a charlar ni prolongaba la copa de mezcal. Cuando el sol caía y el viento empezaba a morder, regresaba a su cabaña, solo, como siempre lo había hecho. La cabaña era un reflejo exacto de su dueño. Una mesa rústica, una silla, una cama angosta contra la pared y un fogón de piedras del río ennegrecidas por años de uso constante. No había fotografías ni recuerdos, nada que sugiriera una vida compartida. Cada objeto tenía un propósito, y nada permanecía si no era útil. Hubo una vez, muchos años atrás, una mujer. No se fue entre gritos ni puertas azotadas. No hubo reproches ni despedidas dramáticas, solo un desgaste lento, conversaciones cada vez más cortas y silencios cada vez más largos. Una mañana recogió sus cosas mientras Ashen cuidaba ganado a 2 valles de distancia. Cuando regresó, la cabaña era la misma, pero más vacía de una forma que no se podía reparar con madera ni esfuerzo. No la siguió. No preguntó por qué. Con el tiempo, la ausencia se volvió costumbre. La soledad se transformó en algo soportable, una espera silenciosa que aprendió a cargar sin quejarse. Ashen no sentía rabia, simplemente se adaptó, como un poste que se dobla con el viento sin llegar a romperse. Aquella noche, la tormenta llegó de golpe. Lluvia fría barriendo la llanura, empujada por un viento que aullaba como si tuviera dientes. Ashen había terminado de asegurar un corral derrumbado antes del anochecer, y volvió empapado, con las botas pesadas de lodo. Encendió el fuego, se quitó el abrigo y lo colgó cerca del fogón para que secara. La puerta quedó sin traba. En esos lugares, cerrar con llave era más costumbre que protección. Quien quisiera entrar no pedía permiso, y quien pasaba de largo solía buscar calor, no problemas. Ashen había aprendido hacía tiempo que el miedo no mantenía vivo a un hombre. La atención sí. Comió algo sencillo, pan duro y frijoles, mientras escuchaba la lluvia golpear las paredes. El sonido llenó el espacio, alejando el silencio al que se había acostumbrado. Dormía mejor cuando el mundo hacía ruido. Antes de acostarse, Ashen se quedó un momento en la puerta, con el farol en la mano, mirando la oscuridad. La lluvia borraba las distancias. Más allá de la cabaña,
La tierra se disolvía en sombras. La frontera entre el pueblo y las tierras apache quedaba tragada por la noche y el mal tiempo. No pensó en el mañana, ni en el próximo trabajo, ni en el pasado. Apagó el farol y se acostó vestido. El resplandor del fuego proyectaba sombras lentas sobre el techo. El viento sacudía las contraventanas. La lluvia arreciaba. Ashen durmió como duerme un hombre que ya no espera interrupciones. Profundo, pesado, sin guardia. No oyó pasos sobre el suelo mojado. No escuchó cómo la puerta se abría con cuidado. No supo que, mientras la tormenta castigaba su refugio, algo frágil y desesperado cruzaba el umbral de su vida silenciosa. Al amanecer, el borde de aquella tierra ya no estaría vacío. La mañana llegó pálida e incierta, filtrada por vidrios manchados de lluvia y nubes grises que aún se aferraban al paisaje como un mal recuerdo. Ashen despertó como siempre, despacio, atento incluso antes de abrir los ojos. La tormenta había pasado, pero el frío seguía colándose por las rendijas de la madera. Algo no estaba bien. No era peligro, sino un cambio difícil de nombrar. Bajó los pies de la cama y buscó las botas. Entonces la vio. Estaba recostada en el suelo, junto al fogón apagado, inmóvil. Una manta, la suya, cubría apenas sus hombros. El cabello oscuro se extendía en mechones húmedos sobre el piso. Vestía un manto gastado, del color de la tierra, marcado por más intemperie que descanso. Su piel estaba pálida por el frío, los labios azulados a trechos. Ashen reconoció las señales sin pensarlo. El corte de la ropa, los pequeños detalles bordados en el borde de la tela, la forma instintiva en que su cuerpo se había recogido, como si incluso dormida esperara un golpe. Su primera reacción no fue compasión, sino cautela. En esas tierras, la bondad podía costar la vida. Un extraño en casa podía ser un ladrón, un vigía o un señuelo para algo peor que aguardaba entre los árboles. Ashen no se acercó. Se quedó donde estaba, observando la habitación, la puerta, los rincones. Nada parecía fuera de lugar. Sus herramientas seguían apoyadas contra la pared, intactas. La puerta permanecía cerrada, pero sin seguro, tal como él la había dejado. Ashen Rowe se agachó despacio, con cuidado. Ella respiraba de manera irregular y superficial, pero constante. No estaba inconsciente del todo, solo atrapada en un cansancio profundo que el cuerpo ya no podía resistir. Tenía las manos descubiertas, los dedos rígidos por el frío. En una de sus muñecas, apenas visible bajo la manga, aparecían moretones antiguos, amarillentos en los bordes, marcas que no desaparecían del todo. No eran heridas de una caída. Ashen se incorporó lentamente, fuera quien fuera. En ese instante no representaba una amenaza. Se movió con la calma práctica de alguien acostumbrado a cuidar ganado en noches difíciles. Removió las cenizas del fogón, sopló con paciencia hasta que el fuego volvió a prender, y añadió leña seca hasta lograr una llama baja y estable. Puso agua a calentar, y sacó otra manta del baúl al pie de la cama. Al arrodillarse junto a ella esta vez, solo lo hizo para cubrirle mejor los hombros y acercarla un poco más al calor. No hizo preguntas. No intentó despertarla. Había aprendido hacía años que el miedo se despierta más rápido que el consuelo. Cuando el agua comenzó a humear, la vertió en una taza de metal y la dejó cerca del fuego. Luego se apartó y se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, esperando. El tiempo pasó lento. Primero, sus párpados temblaron. Un jadeo breve se le atoró en el pecho. De pronto despertó por completo, con los ojos abiertos de golpe y el cuerpo incorporándose con un sobresalto brusco. Se arrastró hacia atrás, los talones resbalando en el suelo, la mirada desbordada buscando una salida. «Tranquila», dijo Ashen Rowe, levantando las manos. «Estoy aquí». Su voz era baja, firme, sin dureza. «Estás a salvo, por ahora». Ella se quedó inmóvil.
Sus ojos oscuros se fijaron en él, llenos de terror, recorriendo su estatura, las herramientas apoyadas en la pared, la puerta a su espalda. Por un instante, Ashen pensó que aún así iba a echar a correr. Luego sus hombros se hundieron apenas, como si algo dentro de ella hubiera dejado de sostenerse. Tragó saliva con esfuerzo. No quise entrar, dijo rápido. Tenía frío. Su acento era suave, contenido. Vi la luz del fuego. Pensé, solo por una noche. Ashen no respondió de inmediato. ¿Cómo te llamas?, preguntó al fin. Ella dudó. Sus dedos se aferraron a la manta. Saela. El nombre sonó extraño incluso para ella. Ashen no comentó nada. Los nombres, sabía, a veces cargaban demasiado peso. Me iré, añadió enseguida. Cuando suba el sol, lo prometo. No tomaré nada. Lo miró no en busca de compasión, sino de permiso, de supervivencia. Ashen tomó la taza y la deslizó por el suelo hacia ella. «Bebe», dijo. Despacio. Saela obedeció. Sus manos temblaban al sostenerla. El calor pareció devolverle algo de vida. Un poco de color volvió a su rostro. Bajó la mirada hacia su muñeca y, sin pensarlo, se cubrió los moretones con la manga. Ashen lo notó. Siempre notaba esas cosas. «Has caminado mucho», dijo. Ella asintió una sola vez. No explicó más. El silencio se alargó. El fuego crepitó suavemente entre ambos. Ashen sintió cómo el peso del momento se le asentaba en el pecho. Podía decirle que se fuera, abrir la puerta, apartarse y dejar que la tierra decidiera su suerte. Era la opción más segura, la más sensata. Pero volvió a mirarla. El agotamiento marcado en sus huesos, la manera en que permanecía tensa, como alguien que esperaba ser perseguida incluso allí. Algo dentro de él se resistió a esa solución fácil. Afuera, la lluvia había cesado por completo. La tierra aguardaba. Ashen exhaló despacio. «Puedes quedarte hasta que amanezca», dijo. «Nada más». El alivio cruzó el rostro de Saela tan rápido que lo sorprendió. Asintió, bajando los ojos. «Gracias», susurró. Ashen se dio la vuelta, ocupándose del fuego, de la taza, de cualquier cosa que le evitara pensar demasiado en la decisión que acababa de tomar. Porque sabía algo con certeza. Nada cruzaba el borde de esa tierra sin cambiar lo que esperaba del otro lado. El fuego ardía bajo y constante mientras avanzaba la mañana, su calor colándose por los rincones de la cabaña. Afuera, el paisaje parecía recién lavado por la tormenta. Nubes grises se arrastraban lentamente hacia el este. Ashen se sentó a la mesa y comenzó a afilar una herramienta vieja, más para mantener las manos ocupadas que porque realmente lo necesitara. Saela permanecía cerca del fogón. Observaba las llamas como si pudieran desaparecer si apartaba la vista demasiado tiempo. Cuando por fin habló, su voz fue baja y medida, como si cada palabra tuviera que ser elegida con cuidado. «Huí», dijo, «de mi marido». Ashen no levantó la vista. Siguió moviendo la herramienta, constante, tranquilo. «¿Por qué?», ella vaciló. Luego alzó la manga lo justo para mostrar los moretones, ya desvanecidos, pero inconfundibles, porque quedarme significaba desaparecer. Dijo despacio. Eso fue todo al principio. Luego le contó del matrimonio decidido mucho antes de que pudiera desear algo distinto. Del hombre al que fue entregada, con autoridad dentro del grupo, con una palabra que pesaba como ley, protegido por la tradición como si fuera una armadura. Habló de normas disfrazadas de cuidado, de obediencia confundida con respeto. No lloró. No lo maldijo. No le pidió a Ashen que la comprendiera. Solo dijo la verdad. Y la dejó allí, entre ambos, como una herida que ya no podía seguir ocultándose. Ella omitió las partes más duras. Ashen Rowe lo notó en la manera en que sus manos se cerraban cuando hablaba, en las pausas que aparecían con demasiada frecuencia y se cortaban demasiado pronto. Había aprendido, a su manera silenciosa, que las personas suelen recortar la verdad cuando el peso completo resulta imposible de cargar.
Cuando terminó de hablar, la cabaña quedó en silencio, roto solo por el crepitar del fuego. «Todavía te siguen», dijo Ashenroe. La mandíbula de Saela se tensó. No lo negó. ¿Sí? ¿Qué tan cerca? Lo suficiente. Ashen asintió una sola vez. Dejó la herramienta a un lado, y por primera vez desde que ella había empezado a hablar, la miró de frente. Saela sostuvo su mirada, firme pero alerta, como si esperara ser juzgada en cualquier momento. No le ofreció consuelo ni promesas, tampoco soluciones rápidas. En cambio, dijo, «Puedes quedarte unos días». El aliento de Saela se detuvo apenas, lo justo para delatar el impacto de esas palabras. «Duerme junto al fogón», continuó él. «No entras a mi cuarto, no tocas mis cosas. Cuando estés lista para irte, lo harás al amanecer». Saela asintió con rapidez. «No causaré problemas». Ashen negó despacio. «Así no funcionan los problemas», respondió. «Te encuentran, los invites o no». Después de eso, ambos se acomodaron en una rutina tensa y cuidadosa. Durante el día, Ashen salía a atender el ganado, a reparar cercos vencidos, a reforzar